Capítulo 14. Reconciliación. Reconciliación. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que diga, necio, a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 21 al 24. Esta cita proviene del Sermón del Monte. Jesús comenzó diciendo: oísteis que fue dicho a los antiguos, y luego agregó: pero yo os digo. Jesús continúa la comparación en toda esta porción de su mensaje. Primero cita la ley que rige nuestras acciones externas. Luego muestra su cumplimiento llevándola al plano del corazón. Así que, a los ojos de Dios, no solo es asesino el que le quita la vida a otro, también lo es el que odia a su hermano. Lo que somos en nuestro corazón es lo que en realidad somos. Jesús delinea claramente las consecuencias de la ofensa en este fragmento de su mensaje. Ilustra la gravedad de abrigar una ofensa amarga o un sentimiento de enojo. Si estamos enfadados con nuestro hermano sin causa, nos encontramos en peligro de juicio. Es posible que debamos enfrentar al concilio si ese enojo da fruto y le llamamos a nuestro hermano raca. La palabra raca significa cabeza hueca, tonto o necio. Era una palabra de reproche que utilizaban los judíos en la época de Cristo. Si ese enojo llega hasta el punto en que le llamamos fatuo a un hermano, estamos en peligro de caer en el infierno. La palabra necio significa sin Dios. El necio dice en su corazón que no hay Dios. Ver Salmo 14, 1. En esa época, llamarle necio a un hermano era una acusación muy seria. Nadie diría tal cosa a menos que el enojo que abrigaba se hubiera convertido en odio. Hoy, sería algo comparable a decirle a un hermano: vete al infierno, con toda la intención de que así suceda. Jesús les estaba demostrando que si no se libraban del enojo, podían ser conducidos al odio. Y si no se libraban del odio, estarían en peligro de caer en el infierno. Luego dijo que si recordaban que su hermano estaba ofendido con ellos, su prioridad número 1 debía ser buscarlo e intentar reconciliarse con él. ¿Por qué debemos buscar la reconciliación con tanta urgencia? ¿Por causa del hermano o por causa de nosotros mismos? Debemos hacerlo por causa de nuestro hermano, a fin de actuar como catalizadores para que pueda librarse de la ofensa. Aunque nosotros no estemos ofendidos con él, el amor de Dios no permite que el enojo continúe sin intentar alcanzar a la persona y restaurarla. Quizá no hayamos hecho nada malo. Eso no interesa. Es más importante que ayudemos a este hermano que ha tropezado que probar que estamos en lo cierto. La cantidad de situaciones en que puede producirse una ofensa es ilimitada. Quizá la persona que hemos ofendido cree que la tratamos injustamente, cuando en realidad no le hicimos ningún daño. Tal vez tenga información incorrecta, con lo cual ha sacado una conclusión equivocada. Por otra parte, quizá la información que tenga sea cierta, pero haya sacado una conclusión errónea. Es posible que lo que dijimos haya sido muy distorsionado al ser procesado por los diversos canales de comunicación. Aunque nuestra intención no fuera causar daño, nuestras palabras y acciones dieron una impresión equivocada. Muchas veces nos juzgamos a nosotros mismos por nuestras intenciones y a los demás por sus acciones. Es posible que tengamos intención de decir una cosa y comuniquemos algo totalmente diferente. Algunas veces nuestros verdaderos motivos están ocultos aún a nuestros propios ojos. Deseamos creer que son puros. Sin embargo, al filtrarlos por medio de la palabra de Dios, los vemos de forma diferente. Por último, quizás sí pecamos contra esa persona. Estábamos enojados o bajo presión, y ella recibió la descarga. O quizá esta persona nos ha estado atacando deliberadamente y con frecuencia, y le pagamos con la misma moneda. No importa qué fue lo que causó la ofensa, el entendimiento de la persona está entenebrecido y ha basado sus juicios en presunciones, cosas oídas de terceros y apariencias.
engañándose a sí misma aunque cree haber discernido nuestros verdaderos motivos. ¿Cómo podemos tener un juicio correcto sin la información exacta? Debemos ser sensibles al hecho de que esta persona cree con todo su corazón que le hemos hecho daño. Si cual sea la razón por la que lo cree, debemos estar dispuestos a humillarnos y disculparnos. Jesús nos exhorta a reconciliarnos aun cuando la ofensa no sea por nuestra culpa. Se necesita madurez para actuar humildemente con el fin de lograr la reconciliación. No obstante, dar el primer paso siempre es más difícil para el que sufre. Por eso Jesús le dijo a la persona que causó la ofensa: anda. Pedirle perdón al que está ofendido. El apóstol Pablo dijo: así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14, 19. Aquí vemos cómo debemos acercarnos a una persona que hemos ofendido. Si vamos con una actitud de frustración, no promoveremos la paz. Solo haremos que las cosas sean más difíciles para la persona que está herida. Debemos mantener la actitud de buscar la paz por medio de la humildad a costa de nuestro orgullo. Esta es la única forma de lograr una verdadera reconciliación. Algunas veces me he aproximado a una persona que había herido o que estaba enfadada conmigo, y me ha contestado mal. Me ha dicho que era egoísta, desconsiderado, duro, orgulloso, rudo y otras cosas. Mi respuesta natural sería decir: no, no soy así, no me comprendes. Sin embargo, cuando me defiendo, estoy avivando el fuego de la ofensa. Esto no es buscar la paz. Defendernos a nosotros mismos y a nuestros derechos nunca traerá verdadera paz. En cambio, he aprendido a escuchar y mantener la boca cerrada hasta que la persona haya dicho todo lo que necesita decir. Si no estoy de acuerdo, le hago saber que respeto lo que ha dicho y que examinaré mi actitud y mis intenciones. Luego le digo que lamento haberla herido. Otras veces, lo que la persona dice sobre mí es cierto. Entonces lo admito: tienes razón. Te pido que me perdones. Una vez más, simplemente se trata de humillarnos para conseguir la reconciliación. Quizá es por esto que en los versículos siguientes Jesús dijo: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que pagues el último cuadrante. Mateo 5, 25 al 26. El orgullo se defiende. La humildad acepta y dice: tienes razón. Actué de esa forma. Por favor, perdóname. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Santiago 3, 17. La sabiduría de lo alto está dispuesta a ceder. No es rígida ni obstinada en lo relativo a los conflictos personales. Una persona sometida a la sabiduría divina no teme ceder ni aceptar el punto de vista de la otra persona mientras esto no signifique violar la verdad. Acercarnos al que nos ha ofendido. Ahora que hemos hablado de qué hacer cuando ofendemos a nuestro hermano, veamos qué debemos hacer si nuestro hermano nos ofende a nosotros. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mateo 18, 15. Muchas personas aplican este versículo de la Biblia con una actitud diferente a la que Jesús tenía en mente. Si han sido heridas, van y confrontan a quien las ofendió con un espíritu de venganza y enojo. Utilizan este versículo como justificación para condenar a aquel que los ha herido. No obstante, se equivocan en cuanto a la razón por la que Jesús nos dijo que nos acercáramos al otro. No es para condenarlo, sino para reconciliarnos. Él no desea que le digamos a nuestro hermano cuán malvado ha sido con nosotros. Debemos cerrar la brecha que evita la restauración de nuestra relación. Esto representa un paralelo de cómo Dios nos restaura a sí mismo. Nosotros hemos pecado contra Dios, pero Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. ¿Estamos dispuestos a dejar a un lado nuestra autoprotección y morir al orgullo para ser restaurados ante aquel que nos ha ofendido?
Dios vino a buscarnos antes de que nosotros le pidiéramos perdón. Jesús decidió perdonarnos aún antes de que reconociéramos que lo habíamos ofendido. Aunque Él vino a buscarnos, no podíamos reconciliarnos con el Padre hasta que recibiéramos su palabra de reconciliación. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Segunda de Corintios 5, 18 al 20. La palabra de la reconciliación comienza sobre la base común de que todos hemos pecado contra Dios. No desearemos la reconciliación o la salvación a menos que sepamos que existe una separación. En el Nuevo Testamento, los discípulos predicaban que el pueblo había pecado contra Dios. Sin embargo, ¿para qué decirles a las personas que han pecado? ¿Para condenarlas? Dios no las condena. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3, 17. ¿O es para llevarlas al punto en que comprendan cuál es su situación, se arrepientan de su pecado y pidan perdón? ¿Qué es lo que conduce al arrepentimiento? La respuesta se encuentra en Romanos 2, 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que sin benignidad te guía al arrepentimiento? La benignidad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Su amor no nos deja condenados al infierno. Él demostró que nos ama enviando a la cruz a su Hijo, Jesús, para que muriera por nosotros. Dios nos busca primero, aunque hemos pecado contra Él. Y nos busca no para condenarnos, sino para restaurarnos, para salvarnos. Dado que debemos imitar a Dios, ver Efesios 5, 1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, precisamos extenderle la reconciliación al hermano que peca contra nosotros. Jesús estableció este parámetro: ve y muéstrale su pecado, no para condenarlo, sino para quitar del medio cualquier cosa que lo separe, a fin de poder ser reconciliados y restaurados. La benignidad de Dios en nosotros llevará a nuestro hermano al arrepentimiento y la relación será restaurada. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, 1 al 3. Guardamos este vínculo de la paz manteniendo una actitud de humildad, paciencia y mansedumbre, soportando las mutuas flaquezas con amor. De esta forma, los lazos del amor se fortalecen. He pecado contra algunas personas que luego me confrontaron para condenarme. Por lo tanto, perdí todo el deseo de reconciliarme con ellas. En realidad, creo que no deseaban la reconciliación, solo querían que supiera que estaban enfadadas conmigo. Otras personas a las que les hice daño han venido a verme con gran mansedumbre. Entonces rápidamente cambié mi punto de vista y les pedí perdón, algunas veces incluso antes de que hubieran terminado de hablar. Alguna vez vino alguien a decirle: solo quiero que sepas que te perdono por no ser un buen amigo y por no hacer esto o aquello por mí. Luego, después de aplastarlo con esa frase, le echan una mirada que dice: me debes una disculpa. Usted se queda sorprendido y confundido, herido. No vinieron a reconciliarse con usted para restaurar la relación, sino a intimidarlo y controlarlo. No debemos aproximarnos a un hermano que nos ha ofendido hasta que hayamos decidido de corazón perdonarlo, sin importar cómo nos responda. Necesitamos quitarnos de encima cualquier animosidad hacia él antes de acercarnos. Si no lo hacemos, probablemente reaccionaremos siguiendo esos sentimientos negativos y lo heriremos en lugar de sanarlo. ¿Qué sucede si tenemos la actitud correcta y tratamos de reconciliarnos con alguien que ha pecado contra nosotros, pero esa persona no nos escucha? Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mateo 18, 16 al 17.
Cada una de estas progresiones tiene la misma meta, la reconciliación. Básicamente, Jesús estaba diciendo, sigue intentándolo. Observemos que el que causó la ofensa está involucrado en cada una de las etapas. ¿Cuántas veces acudimos con nuestras ofensas a todos los demás antes de ir a aquel que ha pecado contra nosotros, como lo haría Jesús? Hacemos esto porque no hemos examinado el interior de nuestro propio corazón. Nos sentimos justificados al contarles a todos los demás nuestra versión del asunto. Nos fortalece y nos consuela cuando los otros concuerdan en que hemos sido maltratados. Este tipo de comportamiento es solo una muestra de egoísmo. En resumen, si conservamos como motivación el amor de Dios, no fallaremos. El amor nunca falla. Cuando amamos a los demás de la forma en que Jesús nos ama, seremos libres, aunque la otra persona prefiera no reconciliarse con nosotros. Observe con cuidado el siguiente versículo. La sabiduría de Dios está disponible para cada situación. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12, 18. Él dice, si es posible, porque hay momentos en que otras personas se negarán a estar en paz con nosotros. O quizá pongan condiciones para la reconciliación que comprometerían nuestra relación con el Señor. En cualquiera de estos casos, no es posible restaurar la relación. Observemos que Dios también dice, en cuanto dependa de vosotros. Debemos hacer todo lo que podamos para reconciliarnos con la otra persona mientras continuemos siendo leales a la verdad. Muchas veces nos damos por vencidos demasiado pronto. Nunca olvidaré el momento en que un amigo me aconsejó no retirarme en una situación muy frustrante. John, sé que puedes encontrar razones bíblicas para retirarte. Sin embargo, antes de hacerlo, asegúrate de haber luchado en oración y de intentar todo lo posible para traer la paz de Dios sobre esta situación. Luego agregó, si un día miras hacia atrás y te preguntas si en realidad hiciste todo lo que podías para salvar esta relación, lo lamentarás. Es mejor saber que ya no te queda otro recurso y que hiciste todo lo posible sin comprometer la verdad. Agradecí mucho su consejo y reconocí en él la sabiduría de Dios. Recordemos las palabras de Jesús. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, 9. El Señor no dijo, bienaventurados los que sacrifican todo por mantener la paz. Estas personas evitan cualquier tipo de confrontación con tal de preservar la paz, aún arriesgándose a comprometer la verdad. No obstante, la paz que mantienen no es una paz verdadera. Es una paz superficial y quebradiza, que no perdura. Un pacificador confronta con amor, con la verdad en la mano, de modo que la reconciliación resultante permanezca. No mantiene una relación artificial y superficial. Desea sinceridad, verdad y amor. Se niega a esconder la ofensa tras una sonrisa amable. Logra la paz con un amor osado que no puede fallar. Dios actúa de esa manera con la humanidad. Él no desea que ninguno perezca. Con todo, no comprometerá la verdad por una relación. Él busca una reconciliación con un verdadero compromiso, no en términos superficiales. Esto desarrolla un lazo de amor que ningún mal puede cortar. Él ha entregado su vida por nosotros. Solo podemos hacer lo mismo. Recuerde que todo esto se resume en una sola cosa, el amor de Dios. Este amor nunca falla, nunca desaparece, nunca tiene fin. No busca su propio bien. No se ofende fácilmente. 1 Corintios 13. El apóstol Pablo escribió que el amor cubriría multitud de pecados. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, sin ofensas, para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1, 9 al 11. El amor de Dios es la clave para ser libres de la trampa de la ofensa. Debe ser un amor abundante, que crezca continuamente y se fortalezca en nuestros corazones. En nuestra sociedad hay muchas personas engañadas por un amor superficial que habla, pero no actúa. El amor que evitará que tropecemos entrega su vida sin egoísmo,
aun si el beneficiado es su enemigo. Cuando practicamos esta clase de amor, no somos engañados ni caemos en la trampa de Satanás. Es hora de actuar. Al leer este libro, quizá el Espíritu del Señor le haya recordado algunas relaciones en el pasado o el presente de su vida en las que ha guardado algo en contra de alguna persona. El Señor me ha indicado que lo invite a hacer una sencilla oración conmigo. No obstante, antes de orar, pídale al Espíritu Santo que recorra con usted su pasado, trayendo a su memoria a cualquier persona contra la cual haya abrigado alguna ofensa. Permanezca en silencio delante de él mientras le muestra quiénes son esas personas. No es necesario que rebusque intentando encontrar algo que en realidad no existe. Él traerá a esas personas a su mente sin lugar a dudas. Mientras lo hace, quizá recuerde el dolor que le hicieron experimentar. No tema. Dios estará a su lado para reconfortarlo. A fin de liberar a estas personas de toda culpa por lo que le han hecho, imagine a cada una de ellas individualmente. Perdone a cada una de una forma personal. Cancele la deuda que tienen con usted. Luego ore guiándose por las siguientes palabras, pero no se limite a ellas. Utilícelas como guía y déjese conducir por el Espíritu de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que he pecado contra ti al no perdonar a los que me han ofendido. Me arrepiento de esto y te pido perdón. También reconozco que no puedo perdonarlos sin tu ayuda. Por lo tanto, decido de corazón perdonar incluya el nombre de cada uno de forma individual. Traigo todo el mal que estas personas me han hecho bajo la sangre de Jesús. Ya no me deben nada. Remito sus pecados contra mi Padre Celestial, así como mi Señor Jesús te pidió que perdonaras a quienes habían pecado contra Él. Yo ruego que tu perdón caiga sobre aquellos que han pecado contra mí. Te ruego que los bendigas y los lleves a una relación más estrecha contigo. Amén. Ahora escriba los nombres de las personas que ha liberado en un diario y registre que en esta fecha usted tomó la decisión de perdonarlas. Quizá tenga que ejercitarse para mantenerse libre de ofensas. Relea el capítulo 13 si no comprende a qué me refiero. Comprométase a orar por estas personas como oraría por usted mismo. El diario le ayudará a recordar. Si continúan bombardeándolo los pensamientos negativos, derríbelos con la palabra de Dios y declare su decisión de perdonar. Usted ha pedido la gracia de Dios para hacerlo, y la falta de perdón no es tan poderosa como su gracia. Sea osado y pelee la buena batalla de la fe. Cuando sepa que su corazón está fuerte y estable, acérquese a estas personas. Recuerde que su propósito al acercarse es reconciliarse para beneficio de ellos, no para el suyo propio. Al hacerlo, sellará la victoria. Ganará a un hermano, ver Mateo 28, 15. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Esto es agradable a los ojos de Dios. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas 24 y 25.